Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis de las imágenes del calendario que está haciendo la cuenta oficial de Twitter de Classroom of the Elite. La idea de este video sin duda es bastante random, pero es que surgió a partir de un post que vi en un grupo de Facebook de Kote. Me gustaría decir quién lo publicó, ya que tengo muchos subs en común con ese grupo, y por ende la persona que lo publicó podría estar viendo el video. Pero lamentablemente tengo que decir que se me perdió el post y no recuerdo el nombre, solo medianamente el contenido del mismo, y completaré con mis propios pensamientos lo necesario para el video. Pero todo partió de que recientemente se reveló la nueva ilustración de la especie de calendario que está sacando cada mes la cuenta oficial de Twitter de Yukoso. Así que para comenzar vamos a ir viendo mes por mes cada una de las ilustraciones que salieron hasta ahora, siendo la primera una imagen navideña con Kiyotaka, Kushida y Ryuen, todos vestidos de manera adecuada para una elegante fiesta navideña que por supuesto salió en diciembre del 2022. La siguiente es la dedicada al año nuevo y el mes de enero, y en ella podemos ver a Horikita Suzune e Ichinose Honami con ropa más tradicional japonesa visitando un templo por el nuevo año. Mientras que si continuamos al mes de febrero, por supuesto que encontramos otra festividad importante, siendo esta el día de San Valentín, representado con una imagen de Kei en una noche fría a punto de entregar un regalo por ese día. Ya pasando a marzo, tenemos nuevamente una ilustración de Kushida Kikyo, pero esta vez con un agradable vestido rosa mientras junta flores de un gran y colorido campo lleno de distintas flores. Y luego, en abril, tenemos la primera imagen que nos muestra a dos de nuestros protagonistas con sus respectivos uniformes escolares, ya que podemos observar a Horikita Suzune y Kiyotaka Ayanokouji de pie uno al lado del otro con una hermosa vista de árboles rosados que dejan caer sus hojas atrás de ellos. En mayo tenemos a Honami Ichinose sentada en el exterior de lo que da la sensación de ser un café mientras que guiña un ojo y lanza un tierno corazón, como si estuviera en una cita con alguien querido. Y podríamos decir que su cita, así como el regalo de Kei en el día de San Valentín, dieron resultados positivos, pues en el mes de junio vemos a las dos con vestidos de novia y unos ramos de flores, cada uno con colores que van acorde a su color predominante en el cabello. Mientras que en julio pasamos a ver nuevamente a dos waifus, pero esta vez son Horikita Suzune y Sakayana Yarizu, que al parecer están festejando el Tanabata juntas en una hermosa noche estrellada. Y para terminar por el momento, como si quisieran representar todo lo opuesto, tenemos a Kushida e Ichinose divirtiéndose en una piscina, en un día caluroso y perfectamente soleado, ideal para pasar un rato en el agua. Y habiendo ya visto todas las ilustraciones, surge la principal duda del video y del post que yo vi en Facebook, que es el por qué no utilizan a otros personajes en las imágenes promocionales como estas, o en las colaboraciones con marcas que hacen cada tanto. Pues si nos damos cuenta, siempre se repiten los mismos: Kushida, Kei, Ichinose, Horikita, Sakayanagi, Kiyotaka y Ryuen, es decir, el prota, los líderes de clase y Kei y Kushida. Algo que en realidad sí tiene una respuesta clara y creo que bastante obvia a la que muchos podemos llegar, y es que esto se debe a la popularidad de los mismos, principalmente por su diseño y participación en el anime. Es decir, si nos damos cuenta, los hombres son minoría porque las waifus venden más que los fufandos. Y si bien en la novela hay otras waifus interesantes, como Hiyori, Ibuki, Kamuro, Satou o Hasebe, por mencionar algunas, la diferencia radica en que su rol en el anime es casi mínimo, y siendo este el producto más cercano al mainstream de la franquicia, es obvio que seguirán lo que se haga más popular por ese medio. Por otro lado, acá finalmente voy a responder a la pregunta del título del video. ¿Eso significa que estos personajes no serán expulsados? Y la verdad es que es muy difícil que pase. Sí, podría ser el caso que estén expulsados, pero sería bajo circunstancias muy específicas, dando un gran impacto en la historia y tras mucha preparación para que sea un momento trascendental, pues es casi seguro que si se hiciera de manera simple, lloverían críticas al autor y la obra perjudicándola en gran manera, por lo que Kinugasa dudo que se arriesgue a hacer algo así. Pero en realidad, esto tampoco quiere decir que estén totalmente a salvo, pues ha habido y posiblemente seguirá habiendo varios creadores de historias que sigan más fielmente el camino de contar la historia que tienen en mente sin importarle los números. Aunque como por supuesto la venta de las novelas sigue siendo un negocio y tiene que ser redituable, no puedo decir que sus autores sean mayoría, por lo que nos tocará esperar y ver qué tipo de autor es Kinugasa. Por otro lado, personalmente no veo nada de malo en que se utilice siempre a los mismos personajes, y la verdad es que hasta ahora, de todas las imágenes que mostré en el video, ninguna me disgustó. Pero ¿qué piensan ustedes?
¿Les gustaron las ilustraciones? ¿Creen que hace falta utilizar a otros personajes? Y por sobre todo, ¿piensan que Kinugasa se arriesgará a expulsar a uno de estos personajes tan populares? Ya saben que me pueden responder cualquiera de estas preguntas en los comentarios y yo estaré encantado de leerlos y contestarlos. Por lo que ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.